La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, agradece su interés y presencia para el desarrollo del segundo análisis de discursos en la historia. Las reglas generales para el desarrollo de la presente actividad de vinculación son: tener sus cámaras encendidas para una mejor interacción. Deseamos ofrecer una experiencia personalizada, por lo cual se solicita poner en su perfil de la plataforma su nombre tal y como se registraron y no con el nombre del dispositivo desde el cual se vinculan a la presente actividad. Con este dato se podrá identificar su asistencia y posterior envío por correo electrónico de su constancia. Por favor, no es necesario reportar su asistencia en el chat. Para la entrega de la constancia es fundamental permanecer en la actividad hasta su conclusión. Sus micrófonos estarán cerrados para evitar que se filtren ruidos ajenos. Respecto de las preguntas que deseen generar, estas podrán ser formuladas y subidas al chat de la plataforma en cualquier momento de la actividad y serán leídas por nuestra moderadora en cuanto la ponente dé pauta. Para evitar el extravío de preguntas, les pedimos no pongan su asistencia en el chat. La concreción de sus preguntas ayudará a la mejor gestión del tiempo de la actividad de vinculación. Los análisis de discursos en la historia van dirigidos a estudiantes, a la sociedad civil y al público en general. Se busca desarrollar un espacio de reflexión colectivo respecto de las piezas de oratoria que han buscado posicionar un tema en la agenda social, señalar desigualdades, expresar demandas o bien incidir en la transformación de la realidad social. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Lorena Turqui Castillo, quien es maestra en políticas públicas comparadas y especialista en cultura de la legalidad por Flaxo, y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. La maestra Turqui Castillo ha sido escritora de discursos para 2 presidentes de la República, una primera dama, así como para diversos funcionarios de alto nivel en la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, la SEP, el INE y candidatos y diversos actores sociales. En el ámbito privado, es consultora y ha sido coordinadora de diversas evaluaciones de política y programas para gobiernos federales, gobiernos estatales, asociaciones civiles, organismos nacionales e internacionales como UNICEF y UNESCO. Actualmente, colabora en el Instituto Natura Capítulo México para temas de desarrollo educativo y es docente de posgrado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset en Gobierno y Políticas Públicas y ha participado como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, maestra Turqui. Para moderar este segundo análisis de discursos en la historia, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien en este momento cedemos el uso de la voz. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, impulsor de este proyecto, así como de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. En el marco de las directrices de trabajo enmarcadas por el presidente, el magistrado José Luis Vargas Valdés, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, tiene el agrado de recibirlas y recibirlos en el segundo análisis de los discursos en la historia. Proyecto de muy reciente despegue que aporta la cercanía con la ciudadanía y la sociedad mexicana. En tanto, destinataria de los mandatos de este tribunal en favor de la justicia. Para ello, el lenguaje ciudadano, el diálogo permanente con diferentes públicos y el uso de la virtualidad son cimientos del proyecto que hoy nos convoca. Este proyecto, Análisis de los discursos en la historia, como su nombre ya lo indica, tiene como materia prima las expresiones públicas, posicionamientos políticos,
y reflexiones sociales expresadas por mujeres y por hombres que abocaron sus esfuerzos para aportar al devenir histórico y mediante sus discursos han llamado a la acción colectiva, en ocasiones a la movilización y a veces a la deliberación. De ahí la fuerza y relevancia de los discursos. Las palabras responden a un contexto y por ello el análisis de estas piezas de oratoria debe ser situado y analizado en un tiempo y espacio. Lo anterior reclama un ejercicio intelectual complejo, arduo. Por ello solicitamos su participación para que a través del diálogo encontremos nuevas aristas y significados en estos discursos. Con el proyecto Análisis de los discursos en la historia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se fortalece internamente porque expresa la voluntad de reinventarse, pero sobre todo se fortalece hacia afuera, con la ciudadanía, ya que mediante una política de vinculación social en la cual se plasma la apertura, la transparencia y el contacto social de este tribunal, abona a una mejor comprensión de la vida social de nuestro país, entre sectores poblacionales cada vez más amplios. Y esto refuerza el carácter incluyente de nuestra institución. En esta ocasión se analizarán 4 discursos. El discurso de Siri Hustvedt al recibir el premio Princesa de Asturias de 2019, el discurso de Michelle Bachelet 2012 como secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres, el discurso de Rosario Castellanos intitulado La abnegación, una virtud loca, y el discurso de Malala en la recepción del Premio Nobel de la Paz en 2014. Como se observa, será un diálogo sobre diferentes diagnósticos del mundo contemporáneo, generados a partir de los ojos de mujeres de diferentes realidades, todas ellas, contextos y edad. Nuestro segundo análisis de los discursos en la historia cuenta con la presencia, como ya lo comentó el maestro Jesús, de la maestra Lorena Turqui Castillo, quien es una especialista en comunicación política y una experta analista del discurso, a quien agradecemos su invaluable presencia y participación en este proyecto. Por lo que siendo las 12:07, damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia agradable y gracias por su tiempo. Sin más por el momento, cedo el uso de la voz a nuestra experta invitada. Bienvenida. Maestra Lorena. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Agradezco al tribunal la invitación a este evento, a todo el equipo de la doctora Alma Valdés por el acompañamiento para la preparación del mismo y a todos ustedes que están interesados por el análisis de los discursos y cómo estos desde distintas aristas influyen en la vida pública, en la vida social y en general, más bien en particular en la vida de muchas personas, como por ejemplo uno de los casos que vamos a ver que es Malala. Ella tomó una postura como feminista, por ejemplo, a partir de un discurso que lo escuchó años después de haber recibido varios premios. Entonces, los discursos nos influyen, nos motivan o incluso nos pueden llevar precisamente a la acción a partir de lo que estos nos van acompañando. El recorrido que les voy a proponer hoy es en 2 sentidos. Uno, el de ir conociendo los discursos desde un análisis un poco más académico, desde la comunicación política y la teoría del discurso. Y el otro es precisamente el análisis aplicado a estos discursos y qué significaron para el momento y para las mujeres que lo pronunciaron en distintas épocas de la vida y de la historia. Si me apoyas con la presentación, Leonardo, por favor.
¿Qué es lo primero que pensamos con un discurso? No solo es un tema de retórica ni de una alocución expresa solo para un público. Ya Aristóteles, desde la política y en la retórica, lo definió como una manera de persuasión que van de la mano de la naturaleza humana. Es decir, es un llamado a las emociones, a las sensaciones, al conocimiento de ciertas personas, de ciertos actores en la vida social o política, y que tienen en el corto o en el mediano plazo una reacción. Foucault, por su parte, dijo que el discurso es un haz complejo de relaciones que funcionan como reglas, es decir, siempre va a haber una práctica discursiva en el intercambio humano, pero cuando se estructura un discurso para dar un mensaje, entonces va dirigido no solo al actor o al grupo al que se preparó, sino también tiene un efecto multiplicador con todos los, un efecto multiplicador con los diversos públicos. No sé si hay un problema de audio, ¿sí me escuchan? Ah, perfecto. La que sigue, por favor, Leonardo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que los discursos nos van a mostrar? Nos van a mostrar una imagen de la realidad. Es decir, va a ser la fotografía o la imagen que quien está emitiendo el discurso nos quiere mostrar, pero sobre todo lo que quiere que cierto grupo comprenda sobre una postura. Un discurso también va a determinar la postura de quien lo está diciendo respecto a una situación en particular. Entonces, no es solo pararse frente a un podio, dar un discurso o dar una arenga, sino tener un mensaje estructurado de manera estratégica para que en términos de comunicación podamos llegar al primer público y al que esté alrededor como un efecto multiplicador. Esta imagen de la realidad social, si nosotros lo vemos a lo largo de los discursos, en cualquiera de los ámbitos, nos van a mostrar esta imagen desde los datos, desde la realidad, desde la percepción, desde el imaginario, desde la ideología, desde donde está enunciado. Entonces, de ahí la relevancia que tiene para también interpretarlo bajo esa estructura del discurso mismo, ¿no? El discurso, por otra parte, nos ayuda para entender un momento a partir de esa imagen, ¿no? Nos va a dar elementos de análisis de esa realidad y de el impacto social y político que éste va a tener. En el caso de los discursos que vamos a ver en esta sesión, por ejemplo, son mujeres muy relevantes, mujeres que han marcado la historia, pero no solo por ser mujeres o no solo por haber tenido una declaración en algún momento de su vida como feministas o en pro de la lucha de los feministas, sino por lo que ellas mismas significaron y por lo que ellas impulsaron desde su acción, ¿no? Entonces, hay una congruencia entre lo que ellas dicen y entre lo que ellas hacen. Esta congruencia en el discurso es fundamental porque entonces adquiere mucho mayor credibilidad, ¿no? Adquiere una confianza y cuando se da desde una institución, este discurso lo que va a reflejar es una construcción de la confianza, de la legitimidad y de un imaginario completo, ¿no? Va a tener mucho más credibilidad si tiene congruencia, ¿no? Y si tiene además un sustento. Hay discursos que nosotros podemos escuchar y que entonces todos los argumentos los están sustentando con datos, ¿no? Y puede ser como solo el reflejo de una realidad que se construye a partir de esos datos sin un involucramiento mucho más personal. Sin embargo, hay otros discursos mucho más emotivos que también pueden utilizar esos mismos datos, pero que los van contextualizando. Y entonces, esta emoción y esta percepción que se genera a partir del discurso tiene un mayor impacto en el público, ¿no? ¿Me apoyas con la presentación? Gracias. Entonces, ¿de qué van los discursos? Pues de lo que van es de
un mecanismo de comunicación altamente efectivo es la construcción de mensajes estratégicos que no se limitan solo a persuadir, a dar una propaganda o a adoctrinar, ¿no? Es decir, son mensajes estratégicos que ahora además tenemos la gran ventaja, o para muchos actores desventaja, de que son repetidos en distintos medios. Hace tiempo, bueno, solo un discurso se daba en un espacio cerrado y entonces lo replicaban en la prensa o en algunos medios y entonces ahora un discurso se da de manera simultánea e incluso inicia antes de que sea pronunciado, ¿no? Desde que está siendo promovido en las redes, desde que se está dando en tiempo real qué es lo que está diciendo el actor, las reacciones posteriores, la intervención de los medios, de las organizaciones sociales, es decir, es mucho más interactivo, lo que requirió que los discursos se transformaran a discursos multiniveles y multimensajes. Es decir, este impacto con un mayor espectro de influencia, lo que requiere es que si bien va un mensaje a cierto público, también el reflejo que tengan todos los demás espacios tenga la percepción adecuada, ¿no? Y multimensajes en el sentido de que a propósito se genere así, ¿no? Entre los discursos que ustedes pudieron recibir junto con la invitación, pueden ver que la estructura de los mismos es diferente. Mientras Michelle Bachelet hace distintas intervenciones de queridas y amigas y amigos, un llamado a los mandatarios, un llamado a la sociedad, cada vez que introducía un tema nuevo llamaba a alguien más. Mientras que hay otros discursos que se van construyendo en una prosa seguida y de la cual al final de cuentas también los distintos actores acusan de recibo sobre esos mensajes, pero no están delimitados de un espacio a otro, ¿no? Y eso es parte de la construcción del nuevo discurso y de la forma en la que estos se pueden analizar, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener un discurso? Pues va a tener un completo impacto de promoción ideológica, emocional y de persuasión, ¿no? Los discursos que vamos a ver hoy, además, están muchos de ellos motivados por discursos previos o por posiciones previas de otras personas, de otras mujeres, de otros líderes, ¿no? Por lo que yo los invitaría a que cuando lean un discurso, cuando escuchen un discurso, también puedan ir como identificando de dónde vienen estas ideas, ¿no? Porque al final de cuentas los discursos como una pieza retórica, como un arte escrito, es construido a partir de las ideas y de las cosas que alrededor se han escrito, se han dicho, se han y que nos ayudan a sustentar esos hechos y a conocer por qué se están diciendo. Podemos conocer la orientación del discurso a partir de ello y también podemos ver cuál podría ser el impacto de los mismos con esta misma información. Ahora, ¿qué elementos nos pueden ayudar a analizar o a construir el discurso, ¿no? El discurso se estructura con un efecto esperado, ¿no? Por ello tenemos que hacerlo de manera contundente y de manera precisa o leerlo desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que nos van a dar los discursos? Pues nos van a dar datos, nos van a dar anuncios, nos van a señalar problemas, nos van a exponer una situación y después tal vez nos van a dar como la solución que se está promoviendo para ello, ¿no? Entonces vamos en un movimiento causal de cuál es el problema, cuál es la solución que se está proponiendo y al final generalmente lo que encontramos es como un ánimo mucho más emotivo y de llamado a la acción, ¿no? Y es esta parte donde muchas veces la opinión pública retoma o es donde se engancha. Hay piezas discursivas que van construyendo este enganche del público o de quien lo está escuchando a lo largo, a través de citas, a través de datos, a partir de llamados específicos, como en el caso de Bachelet, pero al final de cuentas lo que están provocando es una emoción, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, esta semana, por supuesto, no podía quedar exenta también de analizar desde el mundo de los discursos el papel de las mujeres y el retomar algunas
mujeres relevantes en la historia. Quise mostrar aquí una fotografía que iría muy bien en un discurso hacia las mujeres, por ejemplo, de la situación que guardan las mujeres en México de acuerdo al más reciente censo publicado por INEGI, ¿no? Entonces, en México, las mujeres representamos el 51.2%. En las mujeres de 15 a 24 años, el 46% asiste a la escuela, y las otras que no asisten a la escuela se dedican a muy diversas cosas, al comercio, al trabajo informal, al trabajo formal, pero no necesariamente desde una formación, ¿no? Se ha logrado, si nosotros vemos los discursos que vamos a revisar hoy, a lo largo de la historia se ha logrado que muchas más mujeres ocupen lugares de liderazgo o de dirección, ¿no? Ahora, mujeres mayores de 25 años, el 39% son funcionarias y directivas en sectores públicos, privados y sociales de alto nivel. Pero aún, pues, hay mucho por hacer. Desde el ámbito político, en los poderes de la Unión hay una representación mucho mayor de mujeres. Para el 2018, 40.7% de las judicaturas y magistraturas en los estados y juzgados y tribunales estatales estaban a cargo de mujeres, ¿no? El 48.2 y 49.2 de las posiciones de las cámaras de diputados y senadores también tenían una representación de mujeres, mientras que en los estados el 44.9% eran regidoras, síndicas o presidentas municipales. Y quizá este escenario no lo hubiéramos podido creer posible hace 50 años, ¿no? El que hayan llegado las mujeres a esos puestos, particularmente en puestos de elección, es resultado de una serie de transformaciones legales, normativas, institucionales, pero también de un reconocimiento y de una nueva cultura, ¿no? A partir de la cual las personas empiezan a votar por mujeres porque reconocen en ellas un liderazgo y porque reconocen que ellas también pueden tener estos puestos de dirección. Se me fue la presentación otra vez. Entonces, bueno, estamos casi a la mitad, pero todavía no llegamos, ¿no? De las mujeres que yo les decía que se dedicaban a cualquier otra cosa que no fuera... No la escuchamos, maestra. No la escuchamos. Tiene su micrófono cerrado. Ahí ya lo abrieron de nuevo. Sí, algo sucedió y se volvió a cerrar, pero aquí estoy de regreso. Se desactivó. Adelante, gracias. Les decía, de este 80% de mujeres, fíjense que pues el 36% son propietarias del propio establecimiento que tienen en cualquier tamaño de negocio, pero sucede algo muy particular y es que por cada hombre contratan a 2 mujeres y además en estos casos el 86% de las mujeres mantienen durante un año continuo la contratación de estas mujeres, es decir, el ingreso permanece constante, ¿no? Sin embargo, esto no lo hacen en condiciones muy sencillas, porque solo 13 de cada 100 tienen acceso a un crédito para crecer y además invierten mucho más horas de trabajo, ¿no? Independientemente del trabajo que se realiza en los hogares. Estos son los datos que recientemente publicó el INEGI y que, como les decía al principio de los mismos, si ha habido una transformación, si hay una mayor representación, si hay un mayor reconocimiento, sin embargo, aún hay tareas pendientes. Y hay tareas pendientes que me gustaría recalcar que, conforme lo vamos a ver también en los discursos, reiteran un papel de la mujer, pero no solo desde el ámbito de las que no pueden acceder, sino a lo que se está accediendo y que en términos de equidad, en realidad lo que se busca pues es una paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que quiere decir que haya un reconocimiento mucho más igualitario y no un tema
nada más de cuotas o de posiciones. Con esto dicho, les invito a que pasemos a los discursos sobre los que vamos a conversar el día de hoy. La que sigue, por favor. Hoy vamos a hablar de 4 mujeres desde distintos ámbitos de la vida pública. Una de ellas es Michelle Bachelet, que como ustedes saben fue la primera mujer chilena en ser presidenta y que además fue electa 2 veces para este cargo. Fue secretaria general adjunta y directora ejecutiva de ONU Mujeres entre un periodo presidencial y el otro, y el discurso que retomamos está muy orientado al tema económico y al de desarrollo, crecimiento e inclusión social de las mujeres. Fue pronunciado en 2012 en la Conferencia Internacional sobre Inclusión Social. La siguiente mujer de la que vamos a platicar es una escritora, novelista, ensayista, poeta y célebre por ella misma. Una de las cosas por las que ella ha trabajado siempre es porque no sea solo reconocida como la esposa de Paul Auster, sino por su misma trayectoria, que además ha sido, como ella lo sostiene en este discurso, multifacética, pero además en distintas áreas del conocimiento. Igual es filósofa que ha estudiado neurobiología y neurociencia, porque ella sostiene que hay que saber de todo un poco para poder integrar una sola realidad y ampliar al mismo tiempo el espectro y la forma de conocer el mundo. La siguiente mujer de la que vamos a platicar hoy es Rosario Castellanos. Sí, la que sigue, gracias. Rosario Castellanos, obviamente, pues una mexicana, por todos nosotros conocida, escritora, diplomática, símbolo de feminismo latinoamericano y una mujer que abiertamente habló sobre muchos de los problemas de las mujeres, pero con la particularidad que les decía hace unos minutos. Sí reconocía el papel de la mujer, sobre todo en los años 70, pero que es una situación que además sigue vigente, ¿no? Nosotros leemos el discurso y decimos, es que esto sigue pasando en México y en el mundo, tal como dice Malala y como dice Emma Watson y como dicen muchas mujeres, pero que además ella lo que dice es que tenemos que luchar porque si estamos dentro de un marco normativo donde si existe una ley donde dice que tenemos los mismos derechos, pues vamos por los mismos derechos, vamos a hacerlos vigentes. No se trata solo de tener más o de tener una posición diferente, se trata de ir hacia la igualdad. Y en ese sentido, el feminismo que ella impulsó va como muy encaminado a eso, ¿no? La última mujer de la que vamos a hablar, y que también es la más joven de todos ellos, es Malala, ¿no? Todos ustedes la conocen, es una mujer pakistaní, ¿no? Víctima de un atentado, que desde muy joven ha promovido el derecho a la educación y que además ella particularmente dice, yo no me consideraba feminista, yo pensaba que la causa feminista no existe hasta que escuché a Emma Watson, ¿no? Y entonces, pues ya no me dio tiempo de meter el discurso de Emma Watson, ¿verdad? Pero los invito a todos que lo escuchen porque es justo esta nueva visión, ¿no? De vamos todos juntos porque todos tenemos que tener las mismas condiciones. Emma Watson dice, a mí a los 10 años me decían mandona porque quería yo dirigir las obras de teatro en la escuela, pero mis amigos de 18 años no podían decir lo que sentían porque entonces eran menos hombres en esa visión o en esa visión cultural de que los hombres no lloran y los hombres tienen que ser fuertes y las mujeres podemos ser débiles. Entonces, pues ese no está, pero los invito a que lo busquen porque es un discurso de 10 minutos muy interesante. Pues entremos en materia. Michelle Bachelet, en el discurso que pronuncia, rescato algunos de los fragmentos, ¿no? Y señala esta imagen o esta fotografía de la realidad que yo les decía, ¿no? Habla de que hay que promover un verdadero empoderamiento de las mujeres que las permita ser el motor del crecimiento y del desarrollo de sus propios países. Adelante de ello, ella hace una invitación a los mandatarios para decir, reconozcamos que la fuerza de trabajo de las mujeres es muy grande, no solo porque somos más de la mitad, ¿no? Un poco más de la mitad de la población, sino porque además tenemos esas habilidades de liderazgo que también se necesita para modificar una realidad, ¿no? Reconoce de manera permanente las desigualdades que
que en toda la región latinoamericana conocemos, ¿no? Y que derivan de la condición social, étnica, cultural, por el tipo de empleo que tienen. La que sigue, por favor. O la actividad a la que se dediquen, ¿no? Y que al dedicarse o tener un origen de esa naturaleza, para empezar a ser mujeres, pero las ponen en cierta desventaja. Ella en su discurso tiene distintas intervenciones de llamado a varios actores, a la sociedad, a los mandatarios, a los organismos internacionales, a las organizaciones sociales y a las mismas mujeres, ¿no? Entonces, mientras a los mandatarios les dice, me refiero a la necesidad de insistir en la urgente eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, ¿no? Habla a toda la sociedad señalando, mientras persiste este problema, continuaremos violentando el ejercicio de los derechos humanos. Porque antes de tener un derecho de las mujeres, en realidad lo que tenemos son derechos humanos, ¿no? Y al cierre, esto que yo les decía, al cierre es mucho más emotivo, llaman a la acción, llaman a sumarse, ¿no? Ella señala que desde la oficina de la ONU están haciendo agendas conjuntas, están trabajando con todos los actores nacionales, subnacionales, sociales, para que exista una agenda de género en el desarrollo de América Latina, ¿no? No solo en un tema de tenemos que impulsar la educación, tenemos que impulsar el respeto cultural, tenemos que impulsar el desarrollo social, sino también desde la economía, porque las mujeres son un importante factor dentro de las economías de América Latina y del mundo, ¿no? Leonardo, ¿me apoyas? Gracias. Si hacemos el análisis en términos de discurso y comunicación, este discurso obviamente ya se dio en un ambiente globalizado, donde además de que se conocía la agenda previamente, los medios la atendieron, ¿no? El lugar de transmisión fue la conferencia internacional en el Foro Poder, la mujer como motor de crecimiento e inclusión, en octubre, ¿no? Lo dirige a los representantes presentes de la ONU, al presidente Humala, que era quien estaba como nación que invitaba al foro, ¿no? Al Banco Interamericano, porque al final pues era un tema de desarrollo. Toda la semana se llevaron a cabo eventos alrededor de desarrollo, crecimiento económico, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes que nos señala en este discurso, ¿no? Uno es la relevancia del empoderamiento económico de las mujeres y su participación en el trabajo, que actualmente es en un contexto desigual, pero es un llamado a que cada vez esta desigualdad y estas brechas sean cada vez menos amplias y algún día idealmente desaparezcan. Habla de la discriminación y la violencia contra las mujeres a cualquier edad y en cualquier nivel, región, etnia, ¿no? Por razones culturales, sociales, religiosas, económicas. Y llama al compromiso político, ¿no? Porque a final de cuentas, aunque hay diversos elementos que en el ámbito cultural de una sociedad se van a transformar, se requiere de un compromiso y de una voluntad política para ir generando también desde lo institucional estas condiciones a favor de las mujeres, ¿no? Entonces, desde las políticas públicas, desde las acciones específicas, desde los programas, tener una visión mucho más amplia y de equidad. El siguiente discurso es un discurso muy bonito, ¿no? Es un discurso que pronunció Siri Husbeth cuando recibió el Premio Princesa de Asturias por su trayectoria en la filosofía, en la literatura y en sus aportaciones también desde la neurociencia y la física, ¿no? Es poetisa, escribió cuentos y ensayos, y en este discurso lo que ella habla es cómo se construye esta confianza de las mujeres a partir del entorno que tienen, ¿no? Ella sostiene, ¿no? Y dirige al final este premio a la invitación de que todas las niñas lean y que todas las niñas a partir de esas lecturas y de diversas lecturas que no solo sean cuentos de princesas y de reyes, conozcan y se les generen dudas y pregunten y se puedan imaginar un mundo distinto y que además tengan los elementos para dar argumentos
muy sólidos y que no se queden calladas ante ninguna situación. Entonces ella empieza su discurso hablando de que cuando ella era niña veía las cosas como un tenedor encima de la mesa o un jarrón con flores y se preguntaba todas las cuestiones físicas que influían para que la flor no se fuera o para que el tenedor se sostuviera ahí, pero al mismo tiempo también dice él que leía sobre reyes, reinas, sobre magia, con la gran oportunidad que tuvo también de acercarse a temas sobre el racismo, el miedo a lo desconocido, ¿no? Y todo eso lo enmarca en una frase que a mí me parece muy bonita y es que dice, a mí me enseñaron que cuando alguien gana, cuando hay un reconocimiento, los niños pueden brincar y saltar y gritar y las niñas no podemos hacer eso, ¿no? Porque no es lo correcto, porque nuestra educación nos dice que tenemos que ser recatadas, ¿no? Afortunadamente hemos evolucionado mucho en eso y entonces ahora también las niñas podemos gritar cuando recibimos un reconocimiento o cuando nuestro mejor equipo gana, ¿no? Ella señala que ha aprendido que un género o disciplina no es superior a otro y ahí radica también por qué la elegí como uno de los ejemplos en esta Semana de la Mujer. Ella sí es feminista, se declara feminista, pero en el mismo sentido de igualdad y de equidad. Dice, yo no quiero ser reconocida como esposa de Paul Auster, quiero ser reconocida por mis propios méritos y no solo soy una ensayista, ¿no? Habla de las artes, de las humanidades, ¿no? Y señala que en este estereotipo de que la ciencia es para los hombres y las humanidades son para las mujeres, debemos de romper con esas ideas, ¿no? Al final, como les decía, hace el llamado a que todas las niñas lean, ¿no? Así como también sostuvo este mismo discurso en las entrevistas previas y posteriores, ¿no? Y que en un mundo globalizado, pues la repetición del discurso en todos los ámbitos fue repetido sobre todo en este aspecto, ¿no? Acerquemos la ciencia, la tecnología, la innovación también a las niñas porque eso no es cosa de niños y porque todos tenemos la misma capacidad de imaginar. Y lo mismo se refiere a un gran cirujano que le dice, lea literatura para que cuando usted esté analizando un caso en específico tenga un mayor campo de análisis para saber qué es lo que está pasando ahí. La que sigue, por favor. ¿A quién dirigió este discurso? Bueno, de manera formal lo dirigió a la familia real de España, ¿no? Al príncipe, a la reina, a las infantas, que además una de ellas es la que responde como representante de la Casa Real el evento como parte del protocolo, ¿no? Pero estaban también un conjunto de autoridades y personalidades de todos los sectores que además también, bueno, nos entregan diversos premios, no solo a la literatura, sino también a la ciencia, a la tecnología. Es decir, estaban presentes las autoridades políticas del gobierno regional y nacional, por lo tanto, con el contexto en el que se enunciaba este discurso era mucho más protocolario, ¿no? A diferencia del de Michelle Bachelet, porque era como un evento antes, con todo el protocolo y contexto que la Casa Real Española imprime a este evento. ¿No? Lo pronunció en esta ceremonia. Y yo destaco dos elementos. El primero es que retoma ideas que diversas áreas del conocimiento son una oportunidad para ampliar el mundo, no más allá de límites y prejuicios, y la invitación a que las niñas, que las mujeres tengan un mundo más amplio y a que no se queden calladas, ¿no? Pero no solo es no se queden calladas, sino que además tengan elementos para que de manera sólida puedan sostenerlos en cualquier espacio, tiempo y lugar. El tercer discurso que vamos a analizar es el que Malala pronunció cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. Malala, como ustedes saben, es una joven pakistaní, nació en 1997, es muy jovencita, ha estudiado filosofía, política y economía, ¿no? Y su influencia llegó a través de los blogs, ¿no? Dentro de su pueblo, que además su padre tenía muchas escuelas y que pugnaba por una educación para todas las niñas y los niños por igual, ella reconocía que había una discriminación, una diferencia
trato y en la cultura ancestral, ¿no? Y que cuando llegaron a invadir su aldea, su ciudad, ¿no? Lo primero que les prohibieron fue que las niñas fueran a la escuela, que las mujeres fueran de compra, la instrucción era que estuvieran guardadas y había fuertes represalias contra quienes salieran de su casa o las encontraran llevando a cabo estas actividades. De hecho, el atentado que ella sufrió en 2012 fue en el autobús escolar con sus compañeras y sus compañeros del colegio, ¿no? Ella reconocía en ese momento que no podía tener la misma voz desde donde estaba sin correr riesgo, pero a diferencia de muchas otras familias, con el apoyo de sus padres, ella sí, a través de un diario británico, empezó un blog en el que iba relatando cómo estaban las cosas en su ciudad, cómo es que eran discriminadas las mujeres, cómo es que no había un acceso a la educación, cómo es que sus derechos estaban siendo vulnerados, ¿no? Antes de recibir el premio Nobel, ella recibió varios premios por representar a la niñez, a la juventud, por promover la paz, ¿no? Y ella, en el discurso que da ante la ONU, dice, yo soy esos 66 millones de niñas que no van a la escuela, ¿no? Ella reconoce y asume ese premio no solo como un reconocimiento a su labor, sino como a todas las niñas y todos los niños que están en el mundo discriminados, a todas esas niñas que todavía viven en lugares donde el matrimonio infantil es ley y orden, aquellos que no tienen acceso a la educación, que no tienen respeto a sus derechos mínimos, ¿no? Y hace un llamado. Ella también tiene distintos momentos en el discurso en el que llama a las organizaciones sociales, pero también a los gobiernos y a la sociedad en su conjunto. A los líderes les dice, no les voy a decir lo importante que es la educación porque ellos ya lo saben. Sus hijos van a la escuela. Sin embargo, lo que les llamo es a la acción. Y una acción conjunta en la que sigue, por favor, tanto ellos desde el gobierno como nosotros desde la sociedad, hagamos porque hoy es importante que sea la última vez, ¿no? Que se haga un llamado a esto. Es importante que sean la primera generación, los llama a los jóvenes, para que impulsen un cambio en todo el mundo, ¿no? Para que ninguna niña pase su niñez trabajando en una fábrica, para que no la fuercen un matrimonio temprano, para que ningún niño pierda la vida en una guerra, para que las aulas no estén vacías, ¿no? Y para que no se le diga a una niña que la educación es un delito y no un derecho, ¿no? Ella llama a construir un mundo mejor para todos, pero sobre todo para ver que de manera igualitaria los derechos tienen que ser aplicados, porque la realidad que ella ha visto a lo largo del mundo es una gran desventaja social, económica, emocional, ideológica, cultural para todas las niñas o para la mayoría de las niñas que están del otro lado del mundo. Y se reconoce que esa diferencia no es solo de ella, sino es algo que sucede en todo el mundo y que es algo que nos tiene que indignar, ¿no? En tanto que debemos de reconocer los derechos de todos. Ahora bien, sobre el discurso de nuestra última... Bueno, ella da una fotografía de la realidad que viven todos los niños en el mundo respecto a la falta de educación, a su vida en las comunidades en guerra, hace un llamado al respeto a los derechos, erradicar el matrimonio y el trabajo infantil y convoca a una gran alianza con los países para que se dé final a la discriminación, la violencia y la falta de oportunidades para todos ellos, ¿no? El discurso, aunque se dio en un contexto muy acotado, tuvo un eco enorme hasta la fecha. Gracias. Ahora sí, nuestra última y cuarta mujer a la que vamos a acompañar en su discurso es Rosario Castellanos, ¿no? Mujer chiapaneca, ¿no? Que pronunció el primer discurso feminista frente a un presidente de la República, ¿no? Y una de las cosas que yo me puse a investigar es cuál fue la reacción del presidente Luis Echeverría después de que le dijeron este discurso, ¿no? No hay nada documentado, sin embargo, lo que sí encontré es que después de eso fue nombrada embajadora en Israel
y entonces siguió su carrera por los pocos años que vivió después de ello en el extranjero, ¿no? Ella pronunció un discurso muy interesante que pone en duda y habla sobre la sumisión en México, sobre la sumisión de la mujer mexicana desde un ámbito cultural, desde un ámbito social, desde el impacto que tiene en la educación, en la economía, en el trabajo y en el reconocimiento, pero que además es asumido como que así debe de ser, ¿no? Cuando ella pronuncia este discurso en 1971, en un Día Internacional de la Mujer, ella dice, en México, la palabra mujer se refiere a una criatura dependiente de una autoridad varonil, ¿no? No se reconoce, ella sostiene que la mujer no se reconoce como propia, como un ser independiente, fuerte, valiente, y que puede romper con todo eso. Sin embargo, sí hace un llamado a ello, ¿no? Entonces, tiene un juego muy interesante en la retórica que maneja en este discurso y en toda su literatura sobre cuál es el papel de las mujeres en cada uno de estos espacios, porque es una realidad que tiene que ser transformada, pero desde la raíz. Y ella se va a una parte muy filosófica, ¿no? Sobre las virtudes y las acciones propias que van mucho más allá de una ideología, ¿no? Entonces, ella dice, la abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer mexicana, ¿no? Y hace una pregunta, ¿la abnegación es verdaderamente una virtud? ¿No? ¿Hasta dónde esta abnegación es que la va a llevar al puerto en el que se encuentra o puede ir y recorrer otros mundos y otros lugares creándose otra realidad muy diferente? La que sigue, por favor. Y entonces cierra su discurso con este fragmento que a mí me parece muy interesante, que creo que es el que nos da a pensar que de manera, intencionalmente la puse al final porque cierra, ¿no?, esta idea de feminismo distinto a una sola lucha de derechos. Que dice, la abnegación es una virtud, ¿no?, de esas en las que se han vuelto locas las mujeres, según Chesterton, ¿no?, el gran viajero. Para su locura no existe entre nosotros otra camisa de fuerza más que la ley, y cada día una mujer, o muchas, ganan una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad. Una batalla que para ser ganada requiere no solo lucidez de la inteligencia, determinación en el carácter, temple moral, que son palabras mayores, sino también otros expedientes como la astucia y sobre todo la constancia, ¿no? Y creo que ahí radica precisamente la transformación de la realidad para las mujeres en México y en el mundo, ¿no? O sea, no es un tema de que se han reconocido los derechos como ella lo planteó desde los 70, sino de que se asuman parte de que nos asumamos en todo ello y que seamos constantes en que la búsqueda es por la igualdad, por la paridad, por una situación distinta en la que evidentemente estamos frente a grandes retos como la violencia, como el trabajo infantil, como a todas estas realidades que las mujeres que he presentado previamente han señalado desde distintos ámbitos y que definitivamente es un reto, pero que como mujeres desde el discurso, desde la acción, desde la construcción cultural, es una visión diferente para avanzar y para construir una realidad distinta. Entonces, con estos discursos, el propósito ha sido no solo reconocer a estas grandes mujeres en esta semana conmemorativa, ¿no?, sino que también invitarlos a conocer cómo desde distintos ámbitos, la política, el activismo social, la literatura, ¿no?, y actividades muy diversas como la filosofía y la neurociencia, se posiciona un discurso y se generan emociones y acciones posteriores, ¿no? De manera general, los discursos tienen una estructura muy similar, pero el impacto de ellos pues va a generarse a partir de estas transformaciones, ¿no? ¿Qué es lo que suma al final Rosario Castellanos? Y creo que es lo que suman todas las mujeres en sus discursos, es que revelan un status quo sobre la realidad y el abuso de la figura de la mujer. Hay un manifiesto ante la desigualdad entre hombres y mujeres y hacen un llamado, ¿no? Entonces, aunque este
este contenido del papel de la mujer desde la cultura y la sociedad lo destaco en el discurso de Rosario Castellanos. Como les decía, es un llamado en todos los discursos, en todos los ámbitos, a la constancia para transformar este cotidiano de las mujeres. Entonces, con ello cerraría la exposición de estos 4 análisis de discursos en la historia. Espero que el recorrido les haya resultado interesante, ¿no? Y quedo atenta. Muchas gracias, maestra Lorena Turqui Castillo. Pues tenemos algunas preguntas, si me permite iniciar en el orden que han ido anotándolas en el chat. La retórica utilizada en el derecho como ciencia, cómo identificar las aporías en el discurso de la práctica del derecho positivo de Víctor Hugo Serrano. Pregunta sobre las aporías en los discursos de la práctica en el derecho positivo. Admito que no soy abogada, soy politóloga, pero desde la visión normativa, el tema de los derechos, ¿no? Yo creo que particularmente además en un país como el nuestro, tiene un gran avance, ¿no? En realidad el marco normativo institucional generado es cada vez como mucho más fino, ¿no? Hay grandes retos a partir de cumplir y garantizar al 100% lo que la normatividad está proponiendo. Y destacaría que en realidad esto no es solo un tema de la normatividad, sino de la construcción de las instituciones y de todo el complejo social, político, económico para un marco sobre un tema en específico, en este caso de las mujeres, pero igual sucede para la educación, para la salud, para el trabajo, para cualquier. Gracias, maestra. Alan Mosqueda le pregunta que como redactora, en su experiencia como redactora de discursos presidenciales, ¿cómo se trabaja la construcción de los públicos al escribir un discurso? Esa es una pregunta muy interesante porque efectivamente si uno de los discursos que se construyen con mayores niveles y mensajes es el discurso de un mandatario o de una mandataria. De manera metodológica podría decirles que pues hay que tener claras la fotografía que se va a es decir, tener los datos y los hechos que se van a retomar para construir esta figura retórica y saber exactamente qué es lo que se le quiere decir a cada público, ¿no? No es lo mismo un discurso que se da por la entrega de un informe de gobierno que un discurso que se da por la entrega de una obra en algún lugar del país, ¿no? O un discurso en una conmemoración específica o ante un público mucho más específico. Si es un discurso dirigido a médicos, ¿no? Entonces, pues los primeros en recibir ese mensaje son ellos, pero después obviamente son todos los trabajadores de la salud, ¿no? Toda la estructura que interviene y entonces es así que se va construyendo. Si el discurso es mucho más general, hay que tener claro qué es lo que se le quiere decir a cada quien, tener obviamente sustento de cada una de esas obras. Y algo en particular que yo les podría compartir de Vivi es que si se pondrían, por ejemplo, si se retomarían citas, si se retomaría alguna frase, había que estar como muy seguros de quién fue ese personaje, por en qué contexto lo dijo, por qué lo escribió, para que en el momento en el que sea pronunciado por una figura como un presidente no sea descontextualizado y que entonces el mensaje que iba para cierta población se desvíe y entonces termine en cualquier otro puerto que es el que no se desea, ¿no? Entonces, como metodológicamente es más o menos lo que pasa y políticamente es lo que hay que prever, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo influye en la redacción el considerar a las personas que aún no escuchan el discurso? Pero me imagino, pero al que va dirigido, ¿cuál es el contexto? A ver si comprendí bien la pregunta. Generalmente el discurso va dirigido a un público que conoce que va a ir el personaje a pronunciar, ¿no?
a la entrega de un premio o a la entrega de una obra o a un posicionamiento sobre alguna situación en particular, ¿no? Y en este sentido es donde yo les hablaba de los multimensajes y multiniveles. Puede ser que el mensaje esté pronunciado para el jurado del premio Nobel, ¿no? Y a todos los académicos, científicos y demás que están enfrente de quien lo está pronunciando, ¿no? Pero más allá de ello hay un mensaje para la sociedad, para ese grupo de personas a las que representa y por las que fue reconocido, ¿no? Entonces, pues puede ser que de manera particular, no reconozcan que hayan sido invitados a ese evento, pero es un discurso que sí les llega si el mensaje está dirigido a ese sector. No sé si con eso queda resuelta la duda. Esperemos que sí. Y si no, siempre estamos abiertos a que nos sigan escribiendo al chat y claro, volver a replantearla. Miguel González Madrid pregunta, ¿cuáles serían las 3 grandes cosas o factores estructurales determinantes en el mantenimiento de las desigualdades y en la discriminación entre personas y grupos? Yo creo que hay más de 3 factores. De manera global podrían ser todo aquello que tiene que ver con los factores sociales y el contexto cultural por el que se están desarrollando, el nivel de desarrollo, ¿no? Vinculándolo con el ámbito económico, y también el político desde el punto de vista institucional, ¿no? Atender un problema hay que hacerlo de manera estructural y de manera estratégica, lo que implica que sean involucradas todos estos factores, social, económico, político, cultural, y solo así puede garantizarse un poco una incidencia mucho más puntual o efectiva, ¿no? Lo mismo sucede con un discurso, ¿no? O sea, los factores que tienes que retomar para cuando vas a construir este discurso son aquellos elementos básicos que la gente también está esperando escuchar de ti. No solo cuál es la fotografía de la realidad, sino cuál es el compromiso que se va a adquirir, cuál es el llamado que se va a hacer, a quiénes está dirigido ese mensaje, porque va a terminar siendo una invitación también a una acción conjunta, ¿no? Gracias. Te felicitan por la presentación y preguntan cómo visualizas, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que su principal función es la protección de los derechos. ¿Cómo visualizas en los discursos que se transmiten las acciones, los datos que se transmiten? ¿Qué es lo que podrías decir al respecto? Yo creo que el tribunal, en tanto garante, ¿no?, del ejercicio de los derechos, tiene un papel fundamental, ¿no? Y sin duda, la construcción de los discursos alrededor de él y desde él son fundamentales para la construcción misma de la democracia en México, ¿no? El reconocimiento de una sociedad plural, de un contexto diverso, de un ambiente en el que cada vez son mucho más los actores que intervienen y las condiciones en las que se desarrollan las acciones político-electorales, infieren a un discurso mucho más exigente y a una acción mucho más puntual y clara en el mensaje en términos de cuál es el papel del tribunal y cómo es que están garantizando los derechos de todos los mexicanos. Gracias, maestra. Desde su punto de vista, le hace la pregunta Caro Ramírez, ¿cree que las mujeres que se encuentran en puestos de elección popular o en puestos de la función pública hacen discursos con perspectiva de género y comunican realmente la perspectiva de género? Yo creo que hay de todo. Un gran avance es que que por norma se exija una cuota de género, porque
pues así como pasó con el cinturón de seguridad, hasta que no se pone por norma, no se va a cumplir, ¿no? O sea, no es un tema solo de voluntad, sino de acción. Yo creo que muchas de las mujeres construyen sus discursos de manera muy inteligente en este sentido de los multiniveles y los multimensajes. Y que si bien su propia presencia es un símbolo de equidad de género en la contienda, ¿no? Los mensajes debieran de ser congruentes con ello. En términos, yo las invitaría, o me encantaría escuchar mensajes en los que esta equidad de género fuera pues un poco como los discursos que hoy vimos, ¿no? O sea, no solo es un tema de reivindicar y de hacer garantes los derechos de las mujeres y de posicionarlas y de que sean reconocidas, sino de que también reconozca la contraparte de que somos parte, ¿no? De que somos una sociedad y que pues, somos el 51%, pero tampoco es que seamos una mayoría arrasadora como para que podamos omitir a cualquier parte, a cualquier otro integrante de la sociedad, ¿no? Entonces yo esperaría que los discursos sí fueran en términos de equidad de género y que además fueran también solidarios con las propias mujeres, ¿no? Porque un asunto de liderazgo de las mujeres no es por sobre las mujeres, es junto con las mujeres. Maestra, Vanessa Romualdo le pregunta si usted considera que los discursos son una suficiente contribución al avance en la esfera de participación de las mujeres y en sus ámbitos de desarrollo. Yo creo que no es lo único, sin embargo, son muy importantes porque dan voz a la mujer que lo pronuncia y a todas las que representa, ¿no? Entonces, el que cada vez se tenga mucho más acceso a memoria, ¿no? Digital de todos los discursos, acceso a otros tipos de discurso construidos a través de las redes y de los medios, es súper importante y es algo que no vivíamos hace muchos años. El maestro Mendoza le pregunta y hace una reflexión, dice, ¿existe una falsa discusión sobre si los discursos deben de buscar la eficacia y la eficiencia comunicativa, aun cuando ella implique disminuir la calidad de los contenidos y caiga en reducciones? ¿Cuál es su opinión? No estoy tan de acuerdo en lo que está planteando. Como les decía, la construcción de un discurso debe de ser estratégico, ¿no? Atender a una reducción por límite de espacio, por ejemplo, en tiempo, no implica que se reduzca el mensaje en términos de impacto, ¿no? O sea, probablemente lo que hay que trabajar es mucho más en esa elaboración retórica puntual y efectiva para el discurso a partir de las condiciones en las que se va a dar, ¿no? Tanto con los insumos como el espacio donde se va a pronunciar. Antonio Urbina, en relación a los discursos con contenido feminista, ¿cómo debemos entender las expresiones del presidente de la República ante el Día Internacional de la Mujer? Híjole, yo creo que la retórica que ha seguido el presidente de la República en ese y en muchos otros temas muy sensibles para nuestra sociedad ha sido como muy dentro de su propio estilo desde el primer día de gobierno, ¿no? Es un mensaje dirigido a cierto sector, a cierto público, con una retórica precisa que no... que si no está dentro en ese momento de su agenda, su momento no lo va a reconocer, ¿no? Pero es una construcción muy distinta de discurso al que se tiene en otros espacios públicos, políticos o incluso de otros mandatarios. Gracias, maestra. Armando Mauricio pregunta sobre si el discurso feminista puede ser contrario a un discurso humanista. No, de ninguna manera. En realidad, lo amplía, bueno, el discurso humanista es mucho más amplio que solo una visión feminista de la realidad, pero un discurso feminista de ninguna manera podría obviar la parte humanista del mismo, ¿no?
desde la filosofía hasta la política o el ámbito social desde el que se esté construyendo. Las candidatas y candidatos a puestos de elección, ¿cómo deben y cómo sugiere usted que estructuren un discurso sin que suene a un lugar común? Ese es todo un reto para quienes escriben los discursos siempre, ¿no? No caer en los lugares comunes es uno de los grandes retos. Yo creo que el punto está en conocer perfectamente a quién está dirigido el mensaje, es decir, dónde lo van a pronunciar, ante quién, tener los datos más precisos y sustentar el discurso frente a ello y no solo caer en la retórica, ¿no? Pero también hablar desde la realidad en la que ya se está, ¿no? Yo creo que un discurso mucho más cercano y creíble tiene un mayor impacto que aquel que solo va y da una retahíla de datos y se siente ajeno a la realidad, ¿no? Y esa es una de las claves del discurso, y más pues de las mujeres que están en campo, en este caso en el ámbito electoral, buscando que las escuchen, que entiendan cuál es su punto, proponiendo sus agendas y estableciendo cuáles son las cosas que ellas cambiarían o mantendrían y por qué, ¿no? Miguel González Madrid hace una larga reflexión sobre el discurso de Michelle Bachelet, subraya la cuestión del empoderamiento económico y también hace una reflexión sobre el cambio de Siri Hustvedt en el énfasis del desarrollo libre de las capacidades personales y de la materialización de los sueños. Él pregunta, ¿qué opina usted al respecto en función de romper esos lastres y fuertes limitaciones estructurales que de alguna manera vienen plasmados en estos discursos? Yo creo que ese es un reto de la humanidad. O sea, no hay un país exento que tenga que romper esos lazos, esas creencias. En el discurso de Michelle Bachelet habla del empoderamiento, o sea, del empoderamiento y del papel que tiene la mujer en el desarrollo en todos los ámbitos, pero además sí hace un llamado a que desde la acción pública, ¿no? Es decir, desde el gobierno, desde la sociedad, se intervenga. A diferencia de cómo se gobernaba a mediados del siglo pasado, todavía hasta los 70s, la tendencia de las administraciones no solo se dirigieron a una nueva gestión o a la creación de acciones a partir de políticas públicas, sino que se ha hecho un llamado permanente, que es un reto constante, a que éstas se construyan con perspectiva de género y con reconocimiento a los derechos humanos, que son dos cosas fundamentales en la acción pública, ¿no? La forma en la que eso se materializa, se implementa y se materializa es mucho más sencilla de plasmarla en un discurso cuando ya están dando, ¿no? Pero vaya, el discurso va acompañando cada una de estas etapas. Por sí mismo no va a lograr un cambio, ¿no? Puede ser muy buen discurso, puede mover muchas almas, puede generar muchos sentimientos y persuadir muy bien, pero lo que va a hacer es motivar a la acción, a sumar voluntades. Por sí mismo el discurso no va a cambiar una situación. Los nuevos discursos de la izquierda mexicana en temas como el apoyo a las minorías, como las comunidades LGBTQI+, feminismo, indígenas, fueron o son un nuevo tipo de discurso para llegar al poder. ¿Usted qué piensa? Le pregunta Janet Andrea Gómez. Yo creo que sí es un tema que se está retomando mucho más, no solo como mecanismo o estrategia para llegar al poder, sino como parte de este reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Y es fundamental que sean retomadas desde este ámbito, ¿no? Es una realidad que no se puede omitir porque entonces estaríamos en ignominia y estaríamos en un gran error. Gabriela Aguiñaga le pregunta si en los discursos usted se involucra con los actores que los emiten cuando los escribe. Idealmente sí, ¿no? Es decir, no hay como poder conversar con quien va a dar el discurso para poder conocer su forma de ver la vida y la forma en la que habla, ¿no?
pero evidentemente no siempre es posible, ¿no? Lo que a mí sí me gusta mucho hacer es leer los discursos que han dado, si hay videos, ver los videos de los discursos, conocer cuáles son aquellas cosas, viéndolos y leyéndolos identificas qué cosas los mueven, ¿no? Hacer un discurso para una persona no es sencillo, no solo en términos comunicativos, sino además en la identificación que tiene quien lo va a decir con lo que está leyendo, ¿no? El que lo haga suyo, el que lo pueda leer y que sea congruente, beneficia en el impacto que tiene el discurso, ¿no? De otra manera, pues suena que te pasaron las tarjetas y las leíste porque eso era lo que tenía que hacer, pero va a pasar en blanco, el mensaje no va a llegar, ¿no? Es como si escuchamos un mensaje de Mandela sin haberlo leído antes, ¿no? Puede ser muy emotivo, pero no nos va a dejar la misma huella que si vemos el video o si lo escuchamos el discurso completo en términos emocionales, ¿no? Porque pues tampoco hay que dejar de lado que muchos de los discursos no tienen una gran carga emocional, ¿no? Y que de ahí atrapan, ¿no? Para este impacto que se está buscando en la persuasión. Y hablando de las emociones, Diana Laura Castro dice, bueno, ¿cuáles son las emociones entonces que comúnmente un político tiene que plasmar en un discurso para hacer un llamado a la acción? Híjole, yo creo que cualquier discurso, no solo de un político, tiene muchas emociones, ¿no? Si estamos hablando de cómo se vulneran los derechos de un grupo, evidentemente lo que hay es indignación, ¿no? Hay tristeza por lo que está pasando por las niñas que son casadas cuando son niñas, hay enojo ante una discriminación por razón de género, de etnia, de nivel social. Pero igual también hay emociones como el optimismo y la alegría cuando estás llamando a esa acción, ¿no? Es un poco lo que les decía cuando vemos los discursos en el momento en el que se están pronunciando. Si vamos a escuchar el discurso de un candidato o de una candidata durante la campaña, llama a la acción, llama a que se involucren, llama a decir todo lo que está haciendo, invita a que se sumen con ella, pero al final, si resulta ser el ganador, el discurso de toma de posesión va a ser un discurso completamente emocional desde la alegría y desde decir tengo un compromiso y ustedes están conmigo y yo con ustedes. Entonces es como muy positivo, ¿no? Entonces depende del discurso, el momento, el público al que lo estés diciendo, si lo que va a permear en parte del discurso es esta indignación o este sentimiento de quizás esta impotencia, ¿no? Si escuchamos discursos de activistas sociales, ¿no? A diferencia de un discurso triunfalista y de mucha alegría por haber ganado un premio o una elección o una competencia. Los discursos de las masas están condenados a siempre simplificar, a mover a las masas. El maestro Mendoza comenta que, bueno, pues un ejemplo es el discurso de Trump, que fue muy efectivo porque conectó a una masa con el resentimiento estadounidense. Entonces, le gustaría escuchar su opinión. Claro, ese es un muy buen ejemplo de discurso emocional. Lo construyó a partir de emociones de indignación, de rechazo, de hacerlos sentir vulnerables ante una situación que consideraba injusta, ¿no? Como sociedad nos identificamos plenamente ante aquello que es injusto, ¿no? Es como una reacción natural, es muy humano. Yo creo que en particular ese discurso de Trump que pareciera que no lo llevaba escrito, ¿no? Que llevaba solo las líneas, tuvo un efecto multiplicador, ¿no? O sea, sí enardeció a la masa, enardeció al grupo que tenía enfrente y les dijo, y ahorita caminamos todos y tomamos el Capitolio y entonces evitamos que la injusticia se lleve a cabo. Y entonces todos dijeron, sí, claro, en este momento nos sumamos y nos vamos, ¿no? La otra parte que hay que ver es a qué grupos es a quien estaba dirigido ese discurso, ¿no? Porque era un grupo también de extremistas, de ciertas características mucho más violentas, mucho más hasta bélicas, ¿no?
que literal son de armas tomar, ¿no? O sea, no es lo mismo llamar a la acción desde el punto de vista de tenemos que luchar por nuestros derechos, a ahorita vamos y tomamos unas instalaciones, que es el discurso que podríamos escuchar pues de activistas sociales, ¿no? De ahorita vamos y cerramos la avenida, ahorita vamos y nos vamos a gobernación, y entonces todos van, ¿no? Sabiendo que después viene todo un protocolo para la atención ciudadana, pero este es justo el manejo de emociones que desde un discurso tiene. Y Trump fue en ese discurso particularmente efectivo, ¿no? Para mover a un grupo y para llamar, ¿no?, a la seguridad y a la acción de quienes estaban del otro lado. Y claro, como comenta Ernesto Alonso, y un poco en secuencia a lo que está comentando la maestra Turki, ¿qué tanto influyen las ideologías y pensamientos políticos actuales para la construcción de los discursos modernos? Completamente, ¿no? La ideología siempre ha permeado los discursos del actor político, ¿no? Es inherente al son politicón, ¿no? Somos hombres sociales y hombres que nos mueven esos intereses, hombres y mujeres. Y dependiendo del momento, del lugar, del país, del grupo, esta ideología es la que va a permear, a aprender, como en el discurso de Trump. Y que va a tener mucho más sentido para quien lo recibe, ¿no? O sea, si escuchamos un discurso conciliatorio y de llamados a la paz y de respeto a los derechos en medio de un bombardeo en Irak, no va a tener ningún eco en términos inmediatos a las personas que están siendo afectadas en ese momento. Va a tener un efecto mediático hacia afuera, ¿no? O sea, toda la sociedad internacional se va a indignar porque hay un bombardeo y porque los niños y porque las mujeres y porque se están perdiendo vidas y porque fue un lugar de la Cruz Roja y porque se atentó contra instalaciones de UNICEF. Entonces genera una indignación mundial a partir de un discurso de paz, de llamado a la paz. Pero quienes están involucrados en el conflicto armado no van a tener el momento para siquiera escucharlo, ¿no? Más allá, o digo, algunos de los líderes sí para retomarlo, pero no los afectados, ¿no? A diferencia del de Trump, aunque tenía los afectados enfrente, o los que él llamaba afectados, y que entonces llamaba a la acción, y que de todos modos generó una atención internacional inmediata, ¿no? Porque era convocó a un evento inédito en la historia, ¿no? Y que además nos hacía pensar, bueno, si eso está pasando en Estados Unidos, si esa es la gran democracia, si... entonces, ¿dónde queda el mundo? Y entonces empieza a construir otro discurso, ¿no? O sea, hasta dónde las ideologías vulneran la idea que tenemos de un país y la idea del país que tenemos nosotros al mismo tiempo. Rafael Rivera pregunta, ¿por qué el diálogo feminista no ha logrado encajar en los discursos sociales? ¿A qué se deberá? Yo difiero un poco. Yo creo que el discurso que tal vez no se ha arraigado, que no se ha multiplicado, es un discurso feminista, voy a llamarlo extremo, en términos de llamado a una acción mucho más violenta, aunque no sé si violento es el mejor de los términos. Yo creo que ahorita, en los últimos años, ha habido un resurgimiento del movimiento feminista a partir de un reconocimiento global, ¿no? De una situación que están viviendo las mujeres. Y si hacemos memoria de los hechos del año pasado, ¿no? Y de las pañoletas verdes, y de que la canción que empezaron en Sudamérica se repitió en toda América al poco tiempo por este discurso construido desde las redes, este discurso mucho más activo, no violento, activo, ¿no? De intervención, sí está teniendo como un nuevo auge, ¿no? Porque además también se está reconociendo de manera global que es algo que se tiene que cambiar, ¿no? Es una situación que no puede seguir así y que tenemos que hacer algo.
y que también determina, como en algún momento se determinó en términos electorales, por ejemplo, que hay que poner un alto y hacer un cambio radical, ¿no? O sea, cuando la reforma del 77 o la del 96, sobre todo, que se creó un organismo ciudadano, que se cambió el código electoral, pero que fue resultado de una conjunción de una agenda de multiactores, ¿no? O sea, había académicos, había políticos, había grupos sociales, había legisladores, estaba incluso el poder ejecutivo, estaba el poder judicial, estaban todos involucrados por solucionar un tema, ¿no? Y eso es lo que tendría que estar pasando con el tema de las mujeres, ¿no? Más allá de que feminismo es un término muy amplio, ¿no? Carlos Islas hace una reflexión sobre las normas que rigen el comportamiento externo y establece que las personas en sociedad pues han tenido que ir adoptando en el camino un lenguaje incluyente de género. A criterio de usted, maestra, ¿cómo cree que estos procesos puedan influir y realmente hacer un cambio en la igualdad y en el disfrute y goce de los derechos de las ciudadanas en este país? Yo creo que es fundamental. El que forme parte de un discurso es hacerlo público y evidenciar algo que está sucediendo, ¿no? Tanto en términos de denuncia como en términos de acción pública, ¿no? Los avances que se tengan. Podría equipararse incluso con el cambio, con la incorporación en los discursos del tema de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Eran temas que sabíamos que eran necesarios para la sociedad, pero que había que visibilizarlos, ¿no? Y que no solo generando un entramado institucional y normativo se iba a atender, ¿no? Sino que era algo que de manera global, tanto sociedad como gobierno, tenía que hacer propio para cambiar una situación en pro de una mayor transparencia, combate a la corrupción, ¿no? Y todo esto que lleva el tema de las mujeres es igual, ¿no? El reconocimiento a los derechos y el hacer visible, ¿no? O sea, sobre todo esto, hacer visible un hecho que es necesario atender, así como el de la educación, ¿no? O sea, es importantísimo atender el tema de la educación, no solo en términos de que vayan a la escuela, que eso, pues en general está bastante mucho más avanzado, ¿no? No resuelto, pero sí hay una mayor tasa de cobertura, pero ahora en términos de qué se está educando, cómo hacemos para que se queden en la escuela, ¿no? ¿Cómo hacemos para recuperar los aprendizajes perdidos en este año de pandemia? O sea, son las cosas que tenemos que ir poniendo en el discurso, en las redes, entonces, porque son cosas que nos importan y que van a marcar el futuro del país, ¿no? Paris Vázquez pregunta, ¿hay discursos que son relevantes más por lo que se colige que por lo que se escucha? ¿Cuáles considera usted que son las claves necesarias para lograr que los discursos trasciendan la palabra y logren realmente una aplicación práctica? Yo creo que los discursos por sí mismos posicionan. La palabra, ¿no? O sea, hacer un discurso y llevar un mensaje específico ya es evidenciar, ya es montar algo, dar una perspectiva sobre una situación. ¿Cómo se logra un mayor impacto? Bueno, hay momentos clave, ¿no? Donde un discurso va a aprender o va a tener mucho más impacto que en otros, ¿no? O sea, no es que todos los discursos tengan el mismo impacto, pero ni la misma influencia sobre quienes los están escuchando o repitiendo en redes. Hay momentos, espacios, situaciones que llaman a que ese discurso es importante por esa razón, ¿no? Y nuevamente cito, si estamos en campaña, ¿no? Hay un discurso constante sobre la agenda que va a posicionar cada candidato a lo largo y ancho del territorio en el que está compitiendo. Pero hay momentos específicos en los que su discurso sí es clave. Si sucede desafortunadamente un evento natural, por no ser catastróficos, hay una inundación, ¿no? Porque se desbordó, porque se cayó el muro de una casa y entonces el río y entonces las personas se murieron y entonces, bueno, hay una situación social
que está llamando a que se les atienda, que se les ayude. ¿Ustedes qué discurso creen que va a aprender más? ¿El del candidato que sigue recorriendo el lugar haciendo como que eso no pasó y que no es algo que tenga que atender si gana? ¿O el del candidato que no importa dónde esté, lo primero que hace es reconocer que hay un evento, que hay que ir y ayudar y ser solidarios, y que después vaya al lugar de los hechos y de otro discurso, o un discurso tal vez no estructurado con tarjetas, sino llegar y dar unas palabras de aquí estamos y lo vamos a hacer y lo vamos a arreglar y que se vea que hay hechos? Esas son las cosas que van a ser congruentes, además, el discurso con la acción, ¿no? Y en ese término es que va a haber mucho más impacto en un discurso o en otro. ¿Considera, maestra, que el discurso de violencia política ha sido tan redundante que ha perdido el framing original? Le pregunta Laura Lorena Muñoz Sánchez. Tristemente creo que no. O sea, yo creo que el discurso de violencia todavía encuentra muchos nichos y espacios para ser efectivo como resultado de la situación misma que permea en cualquier lugar. Me encantaría pensar que cada vez sería menos, tendrían menos espacios de influencia un discurso de violencia o de llamado a la violencia a partir de que se tengan mejores condiciones de vida en cualquier comunidad, ¿no? Pero mientras eso no sea así, va a tener siempre alguien a quien le llegue el mensaje como me lo está diciendo a mí, ¿no? Él sí conoce lo que yo estoy padeciendo, ¿no? Y ante la inacción de quien tiene que poner un alto a esto, pues esa es mi reacción. O sea, si no me van a cuidar, si no me van a atender, si no van a garantizar mis derechos, pues entonces yo tengo que hacerlo, ¿no? Si me permite, maestra, voy a leer dos últimas preguntas para casi estamos sobre el tiempo. Roberto Carlos Fuentes le pregunta y retoma la idea de un discurso positivo el 24 de febrero del 2021 del director general del INE, en un discurso en el plan, en donde evoca el plan Iguala. Pregunta él, ¿cree usted que se pueda rescatar la línea discursiva del plan de Iguala en la actualidad para pacificar y unir al país? Yo creo que hace rato me preguntaban qué elementos hay que tener presentes para hacer un discurso. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, cuando hay algún evento, discurso, plan que da una luz de esperanza o un planteamiento de cambio necesario, va a ser fundamental para sustentar tu discurso, ¿no? Fuera ese o fuera cualquier otro, ¿no? En realidad es parte justo de construir esta transformación social, ¿no? Y el discurso, como les decía, es parte de ese, no es todo, pero sí decir, vamos a tomar esto, vamos a hacer aquello, vamos a llamar a las comunidades, vamos a llamar a los actores, vamos a sumar entre todos, va a tener mucho más impacto. Es decir, yo solo voy a venir y resolver y hacer, porque no va a ser así, solo no se puede hacer. Y por último, Gerardo Martínez pregunta sobre los discursos y la desigualdad entre hombres y mujeres en la actualidad. Han sido más denuncia que propuesta. ¿Qué elementos habría que incluir en el discurso para realmente influir en unos cambios concretos? Para avanzar, llegar a las propuestas, ¿no? O sea, la siguiente parte de estos discursos no solo es reflejar una realidad específica, sino plantear cuáles van a ser las acciones para corregirlo, ¿no? Porque discursos de denuncia pues vemos en todos los medios, en todos los diarios, en todas las redes, y ese no es el único propósito, ¿no? Hacer un discurso no solo es decir las cosas, sino también señalar qué es lo que se va a hacer en consecuencia de ello, ¿no? Si retomamos cualquiera de los discursos que vimos en esta reunión, ¿no? Todos plantean una fotografía de una realidad, todos plantean la situación de un grupo de mujeres, la situación que permea para niños, para adultos, para el ideal para las niñas en el caso de la lectura. Pero lo que sigue es la propuesta,
¿no? Entonces, en términos discursivos, si no hay un escenario planteado, pero también una propuesta, entonces le falta algo a ese discurso, ¿no? Y se queda solo en retórica. Y llama, pues, a cualquier cantidad de cosas menos a la acción conjunta. Muchas gracias, maestra Lorena Turki. Le invitaría a que nos diera una última reflexión para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Ay, muchísimas gracias. Yo la verdad es que he disfrutado mucho este encuentro. Gracias por todas las preguntas. Yo les invitaría a ver los discursos desde otra perspectiva mucho más amplia, mucho más plural. Y si ustedes en sus tareas, pasiones o gustos está escribir, pues también practiquen hacer discursos, que vale mucho para poder invitar a todos a hacer algo, ¿no? Agradecemos, maestra Lorena Turki, su suma, su participación en este proyecto de análisis de los discursos en la historia organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y a nombre del magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y de las magistradas y los magistrados que conforman el pleno de la Sala Superior de este tribunal. Les agradecemos su tiempo, su presencia, sus comentarios en el chat y esperamos contar con su presencia en otras actividades lanzadas por medio de redes sociales y también esta misma actividad estará a su disposición en la plataforma de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Gracias.